tardes, camaradas. Un año más nos encontramos a las puertas del Teatro de la Comedia celebrando el 85 aniversario de la fundación de Falange Española. Quiero dar las gracias a todos los que nos acompañáis y especialmente a Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange, y a Norberto Picó, jefe nacional de Falange Española de las Zonas, por hacer de este acto una unión de todos los falangistas, y a nuestro presidente, camarada Carlos Batres, en nombre de la Hermandad de la Vieja Guardia. Antes de leer la oración por los caídos de la Falange, el jueves, en el cementerio de Aravaca, iremos a dar nuestro testimonio por Ramiro Ledesma y los 800 asesinados que se encuentran en ese camposanto. Será a las 12 de la mañana. Esperemos contar con vuestra asistencia. Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por España y consérvanos siempre el santo orgullo de que solamente en nuestras filas se muera por España y de que solamente a nosotros honre el enemigo con sus mayores armas. Víctimas del odio, los nuestros no cayeron por odio, sino por amor. Y el último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas por la patria. Ni ellos ni nosotros hemos conseguido jamás entristecernos de rencor ni odiar al enemigo. Y tú sabes, Señor, que todos estos caídos mueren para libertar con su sacrificio generoso a los mismos que les asesinaron, para cimentar con su sangre joven las primeras piedras en la reedificación de una patria libre, fuerte y entera. Ante los cadáveres de nuestros hermanos, a quienes la muerte ha cerrado sus ojos, antes de ver la luz de la victoria, aparta, Señor, de nuestros oídos las voces sempiternas de los fariseos, a quienes el misterio de toda redención ciega y entenebrece. Y hoy vienen a pedir con vergonzosa indulgencia delitos contra los delitos y asesinatos por la espalda a los que nos pusimos a combatir de frente. Tú no nos elegiste, Señor, para que fuéramos delincuentes contra los delincuentes, sino soldados ejemplares, custodios de valores augustos, números ordenados de una guardia puesta a servir con amor y con valentía la suprema defensa de una patria. Esta ley moral es nuestra fuerza. Con ella venceremos 2 veces al enemigo, porque acabaremos por destruir no solo su potencia, sino su odio. A la victoria que no sea clara, caballeresca y generosa, preferimos la derrota, porque es necesario que mientras cada golpe del enemigo sea horrendo y cobarde, cada acción nuestra sea la afirmación de un valor y una moral superiores. Aparta así, Señor, de nosotros todo lo que otros quisieran que hiciésemos y lo que se ha solido hacer en nombre de vencedor impotente de clase, de partido o de secta. Y danos heroísmos para cumplir lo que se ha hecho siempre en nombre de una patria, en nombre de un Estado futuro, en nombre de una cristiandad civilizada y civilizadora. Tú solo sabes con palabras de profecía para qué deben estar aguzadas las flechas y tendidos los arcos. Danos ante los hermanos muertos por la patria perseverancia en este menosprecio hacia las voces farisaicas y oscuras, peores que voces de mujeres necias. Haz que la sangre de los nuestros, Señor, sea el brote primero de la redención de esta España, en la unidad nacional de sus tierras, en la unidad social de sus clases, en la unidad espiritual en el hombre y entre los hombres. Y haz también que la victoria final sea en nosotros una entera estrofa española del canto universal de tu gloria. Vamos.
A continuación intervendrá el jefe nacional de Falange Española de las Fonts, camarada Norberto Pico. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias, por supuesto, a la Hermandad Nacional de la Vieja Guardia y a su presidente, Carlos Batres, por la organización de este acto, por haber invitado a Falange Española de las Fonts y por habernos hecho coincidir con la Falange también y con su jefe nacional, Manuel Landrín. Hoy es un día de celebración. Hoy es un día para expresar el orgullo de lo que somos, para agradecer a todos los falangistas de estos últimos 85 años su esfuerzo y su compromiso. Sí, son ya 85 años desde la fundación de Falange Española. Nuestro movimiento, por tanto, es un movimiento ya con historia, pero es un movimiento a la vez joven. Joven porque queremos traer un aire fresco a la cansada y hastiada y anticuada política española. Joven también porque supera las obsoletas etiquetas de izquierda y derecha con la que suelen dividirnos artificialmente. Derecha, izquierda, liberales, socialistas, conservadores. Ninguno de estos conceptos dice ya nada a los españoles que contemplan las Cortes, como decía la canción, como un cine mudo. Los españoles ya no creen en los partidos políticos. Los españoles no creen ya en las ideologías. Los españoles no necesitan a los partidos ni a los ejércitos de políticos profesionales, tampoco a los opinadores que ejercen como nuevos sacerdotes laicos para decirles en cada momento lo que está bien y lo que está mal, lo que deben pensar y lo que deben rechazar conforme a la religión laica del nuevo orden mundial. Pero lo que sí siguen necesitando los españoles es un proyecto en el que reafirmar su identidad colectiva. Necesitan igualmente poder sostener unas mínimas condiciones materiales para vivir con dignidad. Y necesitan también sentirse valorados y tratados como personas en esta sociedad posmoderna que los trata como maquinarias de producción. Los españoles siguen necesitando, por eso es justo que estemos nosotros hoy aquí, a la patria, al pan y a la justicia. Decía en su testamento nuestro fundador que si la Falange se consolida en cosa duradera, espero que todos perciban el dolor de que se haya vertido tanta sangre por no habérsenos abierto una brecha de serena atención entre la saña de un lado y la antipatía del otro. Lamentablemente, corrió mucha sangre en España, porque las palabras de José Antonio no fueron atendidas. Lamentablemente también continúa frente a nosotros, frente a los falangistas, la saña de un lado y la antipatía de otro. Posiblemente a día de hoy ningún movimiento político como el falangista merece tanta atención de los medios de comunicación y de los grupos políticos. Ningún medio, por supuesto, de corte extraparlamentario o que esté, digamos, fuera de los lindes del régimen del 78. Hoy muchos le ponen el calificativo de falangista a aquello que quieren denostar. Se llaman falangistas unos a otros para descalificarse. Utilizan a Falange como si fuera un insulto. Hemos visto en estos últimos años cómo se decía que UPyD y Rosa Díez eran falangistas, que Podemos y Pablo Iglesias eran falangistas, que Albert Primo de Rivera, hacían la gracieta, era falangista. Y ahora escuchamos, cómo no, que tanto Pablo Casado como Santiago Abascal son falangistas. Esto nos daba para hacer el chiste de que parece que hay falangistas en todas partes, menos en los grupos falangistas. Pero eso, lejos de desagradarnos, nos llena de orgullo.
Porque cuando un separatista escucha un discurso que le parece radical, defensor de la unidad de España, cuando un separatista escucha un discurso que de verdad condena la secesión, dice que es un discurso falangista. Cuando un grupo político se define a sí mismo como ni de izquierdas ni de derechas, los demás, para burlarse de él, le dicen que es un grupo falangista. Cuando un liberal se pregunta ¿quién es el Estado para meterse en las relaciones laborales entre un empresario y un trabajador? Y dice ese político liberal que el salario mínimo interprofesional o que el convenio colectivo es falangista, tampoco nos vamos a enfadar por eso. Así que, lejos de ofendernos, estamos muy orgullosos de que la defensa de la unidad de España, la justicia social y su defensa en un movimiento transversal, ni de izquierda ni de derecha, forme parte de la política y de la cultura política de España como patrimonio de todos los falangistas. Mirad, los falangistas, no hace falta que os lo diga, ciertamente somos hoy una minoría. Seguimos siendo una minoría. Una minoría, eso sí, inasequible al desaliento. No nos asusta estar en minoría. Recordad las palabras del poeta Antonio Machado. Parece que en España, de cada 10 cabezas, 9 visten y solo una piensa. Con lo cual, estar en mayoría no siempre es un premio. Sabemos además el papel que en la historia se reserva en cada momento para las minorías conscientes y resueltas. Siempre han sido minorías quienes han impulsado las revoluciones, porque cuando un pueblo está corrompido, como lamentablemente está corrompido hoy el pueblo español, difícilmente puede protagonizar la revolución que necesita para sacarle del tedio y del error. Por lo tanto, no nos reprochemos ser una minoría. Pensemos sí en qué somos útiles a España, en qué le somos necesarios a España, porque no estará en el número nuestro fracaso, pero sí lo estará en nuestra esterilidad. Pero Falange, queridos amigos, sigue siendo necesaria a día de hoy, ya lo creo. Más necesaria hoy si cabe, porque nunca ha estado tan amenazada la nación y el pueblo como lo están hoy. Falange es necesaria porque sigue sin existir ni remotamente una opción política que represente, como Falange representa, la voluntad de unir en una sola fuerza política conceptos que nos quieren hacer pasar como incompatibles: el amor a España y la vocación de servicio a los más humildes. En España puede haber, dependerá de la benevolencia del examinador, fuerzas políticas que defiendan, al menos retóricamente, la unidad de España frente al separatismo acechante. Puede que exista incluso alguna fuerza política que haya llegado por fin ahora a la conclusión que nosotros anticipamos hace 40 años, y es que el modelo autonómico que configura la Constitución del 78 iba a ser lesivo para el conjunto de los españoles, iba a ser tremendamente caro, iba a ser un despilfarro y, sobre todo, iba a azuzar el separatismo, iba a poner en riesgo la unidad de España. Bienvenidos los que lo ven ahora. Nosotros lo vimos hace 40 años. No queríamos autonomías y no las seguimos queriendo. Puede haber, además de estas, fuerzas políticas que sean sensibles al sufrimiento de los más pobres, de los más desaparecidos, de los más desfavorecidos por las sucesivas crisis. Aquellos que representan el rostro de la pobreza en España y a los que venimos describiendo, para que se nos entienda bien, con ejemplos vivos. Son los parados, los desahuciados, los pequeños empresarios asfixiados por los impuestos, los que no encenderán hoy, que ya hace frío, la calefacción porque no pueden pagarla, los que no llevan a sus hijos al dentista porque no les alcanza el sueldo, los falsos autónomos, los que cobran salarios de miseria. Ese es el rostro de la pobreza en España. Puede, decimos, que haya partidos con una u otra sensibilidad. Lo que sigue sin haber a día de hoy, al margen de las banderas roja y negra de la Falange, es una organización, un movimiento político que reúna a la vez esas dos sensibilidades, la del amor por España y la del amor a la justicia social.
Seguimos siendo nosotros, los falangistas, los únicos que creemos que para amar a España no tenemos por qué traicionar a los españoles. Es más, somos los únicos que defendemos que, frente al poder de las multinacionales, frente a las imposiciones de los organismos que encarnan el nuevo orden mundial, frente a la internacional del dinero que forman la Unión Europea, la OTAN, el FMI, el Banco Mundial y demás agentes mundialistas, solo la nación, solo la patria puede defender a los más humildes. Por eso, porque seguimos creyendo que solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria, porque nadie salvo nosotros defiende al unísono la patria, el pan y la justicia, Falange sigue siendo necesaria. Vaya si sigue siendo Falange necesaria. Vaya si seguís siendo necesarios los falangistas. Hemos hablado de hacer una revolución. Que no se asusten los más temerosos. Una revolución no es más que un gran cambio. El gran cambio que España necesita. Por eso los falangistas siempre hemos dicho, y lo seguimos diciendo, somos revolucionarios. Por el tamaño de la empresa de transformación que nos hemos propuesto, por la magnitud del cambio al que aspiramos, pero también por los riesgos que estamos dispuestos a asumir. La revolución es justamente lo contrario de la comodidad. Lo revolucionario es asumir riesgos. Lo conservador, lo reaccionario es regodearse en la inoperancia desde la atalaya de una presunta ortodoxia que sirva para justificar no hacer absolutamente nada. No tenemos miedos, no tenemos complejos, tenemos muy clara y asentada nuestra doctrina, nuestros valores y nuestras propuestas. Por eso, porque tenemos claras nuestras convicciones y porque las compartimos sustancialmente, hemos puesto en marcha la candidatura de coalición para las elecciones europeas que ya conocéis y que lleva el nombre de ADN. Los criterios siguen siendo exactamente los mismos de siempre. Defender a la vez la soberanía nacional en los ámbitos político y económico, nuestras raíces cristianas y la justicia social, oponiéndonos por ello a esta Unión Europea de las imposiciones y los recortes. Seremos nuevamente los únicos que sostengamos estas banderas simultáneamente. Seremos de nuevo los únicos que nos opongamos con nitidez, con contundencia y con argumentos a este modelo de Unión Europea que, absorbiendo por arriba nuestra soberanía, de la misma manera que las autonomías lo han hecho por abajo, amenaza la existencia de nuestra patria. Ni quiere decir tiene que estáis todos convocados. Estáis todos invitados a colaborar activamente con dicho proyecto para que nuestras organizaciones sigan siendo útiles a España y a los españoles. Solo así, siendo útiles a la sociedad, siendo útiles a los españoles, siendo útiles a España, conseguiremos nuevamente consolidarnos, como decía nuestro fundador, en cosa duradera. Volved dentro de un rato a vuestras casas sabiéndoos partícipes de una historia gloriosa, de una limpia trayectoria. Sabed que frente a los que no ven más allá de su bolsillo, junto a nosotros se encuentra Julio Luis de Alba, quien consiguiese atravesar en vuelo por primera vez el océano Atlántico. Sentíos orgullosos, falangistas, porque frente a los que son incapaces de imaginar mundos nuevos, junto a nosotros está Rafael García Serrano, Premio Nacional de Literatura. Sentíos orgullosos, porque junto a nosotros siguen luchando, sin la deformación perversa del feminismo, Mercedes Sanz Bachiller, Pilar Primo de Rivera y Mercedes Fórmica, para traer justicia y dignidad a todos los españoles, sin importarles las diferencias de clase ni de sexo. Estar bien orgullosos, falangistas, porque junto a nosotros, frente a los que utilizan a los trabajadores como arma política, pero nada hacen para aliviar sus padeceres, junto a nosotros lucha el doctor Narciso Perales, al que los mineros deben que se reconociese la silicosis como enfermedad laboral. Volved, falangistas, con la cabeza bien alta a vuestras casas hoy, porque con nosotros milita lo mejor de una juventud que supo entregar su vida temprano para combatir en su guarida el totalitarismo social
Sentíos alegres, camaradas, porque frente a quienes predican el odio, tenemos la fortuna, el inmenso orgullo de tener con nosotros a quien murió perdonando a quienes les iban a fusilar. Camaradas, alzad en alto las banderas, bien alto el ánimo y el orgullo. 85 años nos contemplan y tenemos todo el futuro por delante. ¡Viva la Falange Española! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba! A continuación nos dirigirá la palabra el jefe nacional de la Falange, camarada Manuel Andrino. Yo también quiero dar las gracias al camarada Norberto y al camarada Carlos Valle, que está a mi espalda, por compartir conmigo estos micrófonos y esta escasa hora de falangismo frente al Teatro de la Comedia. Camaradas, nos dicen que debemos olvidarnos de la Segunda República, de la Guerra Civil, del franquismo y de no sé cuántos periodos más de la historia de España. Lo malo no es que nos lo diga toda esa canalla que aprobó esa basura de ley llamada memoria histórica y que está situada a la izquierda o a la extrema izquierda. Lo peor es que aquellos situados a la derecha del Parlamento y que han vivido, y muy bien, a la sombra del régimen anterior, tengan la santa nariz de decirnos que tenemos que olvidar esa parte de la historia de España y que incluso debemos avergonzarnos de nuestra participación de una u otra manera en ella. Y por supuesto que debamos olvidar o esconder la persecución implacable que sufrieron nuestros camaradas o el recordar actos como el que se celebró en este Teatro de la Comedia un 29 de octubre de 1933. No hemos sido nosotros los que hemos reabierto la herida del pasado, ni los que intentamos ganar una guerra que provocó la izquierda republicana para luego perderla. Está en el debate político. Raro es el día en el que unos y otros nos enzarzan a cuenta del guerracivilismo y nosotros los falangistas no vamos a rehuir en defender la verdad de lo aquí sucedido. Mal asunto si tenemos unos complejos estúpidos que, lejos de hacer pasar página, lo único que han conseguido es que los enemigos de España ya fueran aquella nefasta Segunda República, en el franquismo o en esta monarquía traidora, se han dedicado a insultarnos, a calumniarnos y a perseguirnos para intentar tapar el genocidio que cometieron con una parte importante del pueblo español, precisamente con aquellos españoles que no comulgaban con las ideas comunistas, con las ideas socialistas, con las ideas anarquistas y por supuesto con las ideas separatistas, esos que pretendían convertirnos en un satélite más de la Unión Soviética, porque en realidad todo este barullo que tienen montado lo que pretenden es blanquear el historial de asesinos en serie como Santiago Carrillo, como La Pasionaria, como Indalecio Prieto, como Largo Caballero, o el historial de partidos como el PSOE, el PC, el PNV o Esquerra Republicana, que se dedicaron al intento más que serio de acabar con media población en España. Por eso, camaradas, pretenden crear un comité de la verdad. Ellos son los que la han llamado así. Supongo que para decidir cuáles son crímenes de lesa humanidad y cuáles son los verdaderos crímenes de guerra. Supongo que en esta categoría no entrarán los asesinatos masivos de las checas comunistas y socialistas, ni los sumarios incoados por la justicia republicana, por llamarla de alguna manera. Una justicia republicana que, como todos sabéis, estaba especializada en la tortura, en el asesinato y finalmente en el exterminio indiscriminado de miles de españoles. Todas estas cosas hay que decirlas, porque es la auténtica realidad, y la verdad es la verdad con mayúsculas, la diga Agamenón o la diga su porquero. En España, como en el resto de Europa, se ha implantado desde hace décadas la persecución sistemática contra todos aquellos que, como nosotros los falangistas, no aceptamos esa manipulación de la historia y nos resistimos a aceptar también su discurso políticamente correcto. Ahí tenéis la resolución aprobada la semana pasada por ese cementerio de elefantes llamado Parlamento Europeo, donde se insta a nuestra ilegalización.
y es que ya todo les vale. No tienen ningún pudor a la hora de mentir de forma descarada. Hay que ser imbéciles para no ver que lo que pretenden con la retirada de lo que llaman símbolos franquistas es una mísera excusa. Todos estos grandes demócratas, adalides de la libertad, de su libertad por supuesto, pretenden encarcelar y prohibir a todo aquel que publique cosas de lo que ellos denominan el fascismo. Y en esa categoría, los amigos de la checa y del fusilamiento democrático, por supuesto, incluyen a falangistas, a franquistas, a monárquicos y a todo aquel que se ponga a tiro y nunca mejor dicho. Si tenemos que decir que aquel Frente Popular asesinó y justificó el asesinato de miles de españoles por ser cristianos, conservadores, militares o falangistas, habrá que decirlo alto y claro, mal que les pese. Suponemos que también prohibirán el recordar que en un momento determinado en España se construían embalses, pantanos, canales, puertos, polígonos y millones de viviendas de verdad de protección oficial. Además de establecer la seguridad social como se conoce, mejor que ahora, una educación nacional y gratuita y unos derechos laborales para los trabajadores contra los que precisamente han acabado estos sindicatos y partidos corruptos desde el año 78. Por eso, quieren aplicarnos lo que denominan delito de odio para acabar con la libertad individual de los que nos atrevemos a criticar este sistema corrupto nacido en el año de 1978. Está claro que a todos estos golfos de la memoria histórica les preocupan poco o nada los miles de asesinados por el Frente Popular en Paracuellos, en Aravaca, en Usera, en Torrejón o en Fuencarral. De hecho, cuando pueden incluso lo justifican porque dicen que les estuvo bien empleado por reaccionarios, por fascistas, por ir a misa o por comprar determinado tipo de periódico. Suponemos que fascistas debían de ser, como he dicho en alguna otra ocasión, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón o Pérez de Ayala, quienes contribuyeron de forma decisiva a la llegada de la Segunda República y que a la vista de los acontecimientos no solo no la apoyaron, sino que se opusieron radical y frontalmente a aquel Frente Popular. Como también fascistas, supongo, eran Ramiro de Maeztu o Pedro Muñoz Seca, asesinados por hablar de la hispanidad el uno y escribir obras de teatro el otro. Está claro que desde que llegó este inútil de Pedro Sánchez a la Moncloa, estamos con la matraca de que ahora sí que van a por el Valle de los Caídos, de que ahora sí que van a sacar los restos de José Antonio y los restos de Franco, de que ahora, como si no hubiera problemas en España de separatismo, de sanidad, de educación, de vivienda o de sueldos ridículos y pensiones de miseria, la solución se encontrara en sacar los restos de Franco, 43 años después, por cierto, de morir en la cama, o los de José Antonio, asesinado precisamente por la izquierda hace ahora 82 años. No os equivoquéis, el fin final es acabar con aquel lugar sagrado donde reposan los restos de miles y miles de caídos de ambos bandos en la guerra civil. Pero es que a esto les da igual, son auténticos talibanes, que no contentos con acabar en su momento con miles de españoles y de provocar una guerra civil, ahora pretenden borrar parte de esa historia. Eso sí, lo han hecho contando en primer lugar con el silencio cómplice de la jerarquía eclesiástica, empezando por el Papa de Roma, y en segundo lugar, y para que a nadie se lo olvide, ha contado también con la cobardía tradicional de la derecha cobarde del PP, que permitió que siguiera en vigor la llamada ley de memoria histórica. Y por eso, a estos del PP se les ha debido quedar esa cara de imbéciles de la noche a la mañana, cuando el PSOE, junto a lo más rastrero del panorama político español, les ha mandado al paro. Y lo primero que ha hecho este nefasto gobierno socialista es intentar ampliar precisamente esa ley de memoria histórica, siguiendo con la retirada de cruces y de placas, promovida, por ejemplo, por esta alcaldesa puesta a dedo por los perroflautas en Madrid. Los mismos que, como en Coletas, se alegraba y se emocionaba al ver a los policías apaneados en el suelo cuando las protestas del 15M. El mismo que ahora vive rodeado de esos mismos policías, pero a los que ahora tiene a su servicio como guardaespaldas de día y de noche. Menudo cambio pabrete.
el mismo que estaba súper orgulloso de vivir en su barrio, en Moratalá, decía, y que ha tardado 4 días en cambiar de opinión y en acoplarse en un chalet de lujo en la zona noble de la Sierra Madrileña. Coño con los comunistas, siempre les dan por lo mismo. Son los mismos que pretenden retirar del Código Penal el insulto a la bandera, el insulto a los sentimientos religiosos y a las víctimas del terrorismo. ¿Y sabéis para qué quieren promover esos cambios en el Código Penal? Pues para poder pisotear o quemar a su antojo la bandera española, como se hace en Cataluña o en Vascongadas, para insultar con total impunidad a los que somos católicos y mofarse de nuestros símbolos religiosos sin que les suceda nada. Eso sí, solo de los católicos, que de los musulmanes ya se cuidan y mucho toda esta banda de ratas y de cobardes. Y también quieren cambiar el Código Penal para blanquear a ETA y a su entorno, silenciando los cientos de asesinatos, los miles de heridos y los cientos de miles de desplazados que se han producido en Vascongadas y en otras partes de España durante estos años. Camaradas, todos estos que acabamos de citar, son los que pretenden darnos lecciones de lo que podemos o no podemos decir aquí, y de las banderas que podemos ondear o no. Son los que negocian los presupuestos generales del Estado con los terroristas como Tegui. Son los que negocian también los presupuestos generales del Estado con esas ratas separatistas que se encuentran en prisión por golpismo y por alta traición como Oriol Junqueras. Son los que pretenden romper relaciones con Arabia Saudí por el asesinato del periodista Khashoggi, mientras justifican, cobran y protegen los regímenes asesinos y criminales de Venezuela o de Cuba. Está claro que con esta llamada democracia y con todo el sistema legal sobre el que se sustenta es imposible acabar con tanto enemigo de España. Estamos viendo con incredulidad cómo se produce un asalto a todo tipo de legalidad en forma de golpe de Estado permanente, televisado y radiado, y los golpistas siguen en sus puestos, en coches blindados, con escoltas y cobrando a final de mes, da igual estén en Barcelona o estén en Waterloo. Ya dijimos, como ha comentado Norberto, hace 40 años, que la división de España en las llamadas comunidades autónomas suponía un verdadero suicidio, y que era una cesión inaceptable a todos aquellos nacionalterroristas y a toda aquella izquierda que pretendía convertir a España en 17 reinos de taifas. Eso sí, y hay que recordarlo y es importante, contaron con la colaboración fundamental, interesada y decisiva de aquellos traidores, perjuros y acomplejados que conformaban la UCD y Alianza Popular, con esos personajes siniestros y decisivos para llevarnos a esta situación que fueron Manuel Fraga Iribarne y Adolfo Suárez. Porque si los separatistas camaradas han llegado hasta donde han llegado, es porque se les ha permitido desde aquella nefasta transición. Y los distintos gobiernos del PP o del PSOE han pactado con ellos y les han entregado en bandeja la educación, la seguridad y la financiación suficiente para educar en el odio a España, para formar una policía mercenaria, traidora y antiespañola, y para instaurar en Cataluña la corrupción generalizada al modo de la mafia siciliana. Pues bien, hay que decirles a toda esta canalla de clase política, representante en muchos casos de la derecha rancia y cobarde, incluso de esa derecha a la que ahora llaman extrema derecha, que es sacar una bandera de España y después hacer políticas antiespañolas, dictar leyes antiespañolas y tomar decisiones antiespañolas, lo único que produce es que el uso por su parte de la enseña nacional resulte estúpido e hipócrita. Algunos, lo estáis viendo en los últimos meses, pretenden bajarse del coche oficial del Partido Popular, en el que han estado montados toda su puñetera vida, para subirse en marcha a otro, ese que ahora llaman de extrema derecha, que pretende encauzar de alguna manera ese descontento de la derecha, donde antes o después todos sabemos que van a volver, porque son, camaradas, los del famoso voto útil.
Los que primero votaron a UCD, luego a P, luego al PP, a UPyD, a Ciudadanos y ahora parecen haber descubierto a Vox. En realidad son los mismos, los de los complejos estúpidos, los de ese Partido Popular, liberal, masónico, corrupto hasta las entrañas, sin ningún tipo de compromiso con España, y ahí está su actuación incomprensible ante la reunión separatista y la aplicación que hicieron ridícula y timorata del famoso artículo 155. Camaradas, nosotros ni creemos en ese artículo 155, ni en el 156, ni a decir verdad prácticamente ningún artículo de esa Constitución, desde el preámbulo hasta el último de ellos. Y por eso pedimos la derogación inmediata en su momento de la Constitución por inútil y antiespañola, y por haber sido incapaz de hacer frente de una manera eficaz y contundente al tremendo desafío al que nos enfrentamos, promovido, eso sí, por este nuevo Frente Popular. Y pedimos, por supuesto, la supresión inmediata de los 17 gobiernos autonómicos y de sus respectivos parlamentos, que no han hecho otra cosa sino fomentar la corrupción, el despilfarro y las políticas partidistas en contra del interés general de España y de los españoles. No queremos que la sagrada unidad de España deba estar en manos de esto que llaman democracia y no lo es, ni de eso que llaman libertad y que no es otra cosa que la tiranía de los cobardes. Estos cobardes que se refugian en los abogados del Estado, en los fiscales o en los jueces, ante el silencio cómplice y demostrado inútiles que son y la cobardía que tienen frente al desafío separatista. España es bastante más importante que toda esta basura política corrupta, traidora y antiespañola. España es la herencia de nuestros antepasados, que la hicieron grande, muy grande, y que inscribieron con letras de oro el nombre de España en la historia universal. Es fundamentalmente lo que nos ha dado ese ADN único e irreversible de los españoles. Y por eso debemos perpetuar este proyecto de vida en común, de convivencia en común y de destino en común. No podemos permanecer ni un segundo más de brazos cruzados mientras nuestros compatriotas que viven en Cataluña con vascongadas y se sienten españoles y hablan y piensan en español son perseguidos, señalados y agredidos con total impunidad. No podemos permitir ni un segundo más que los símbolos de la patria sean quemados e insultados sin que nadie mueva un dedo para defenderlo. No podemos aguantar ni un minuto más esa Unión Europea que proteja a terroristas y a separatistas para que se rían de España con total impunidad. Y por eso, camaradas y amigos, hemos decidido formar una coalición que como primer objetivo tendrá el presentar a la Falange Española de las Corts, a Democracia Nacional y Alternativa Española, bajo una misma sigla electoral de cara a las futuras elecciones al Parlamento Europeo. Esta coalición, como bien ha dicho Norberto, se llama ADN. La mayoría ya la conocéis. Y en ella caben los verdaderos patriotas, los que luchamos por la auténtica justicia social para el pueblo español y por la sagrada unidad nacional de España. No somos estos nuevos iluminados, situados a la derecha del PP, que más bien antes o después terminarán volviendo al redil de la derecha corrupta e insolidaria de este país. Nosotros llevamos diciendo lo mismo 85 años, aunque sea políticamente incorrecto, y no necesitamos, por supuesto, que nadie nos dé ninguna patente democrática, porque somos los que defendemos la verdadera representación del pueblo español al margen de esa corrupción generalizada de los partidos políticos. Camaradas, porque creemos en el futuro de esta gran nación, gritad conmigo: ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! Para finalizar el acto, tomará la palabra el presidente de la Hermandad de la Vieja Guardia, camarada Carlos Valdés. En primer lugar, agradecer tanto a Norberto Picó, jefe nacional de Falange Española Aragón, como a Manuel Andino,
jefe de la Falange, su participación en este acto, que no pretende ser un acto unitario entre los falangistas, resaltando la fecha de hoy, 29 de octubre, 85 aniversario de la fundación de Falange Española. Se cumplen hoy 85 años del acto que se ha venido a considerar como el fundacional de Falange Española. Por aquel entonces, hacía 2 años y medio de la truculenta proclamación de aquella cruenta, nefasta y fracasada Segunda República Española. Desde diciembre del 31 había un gobierno presidido por Manuel Azaña, que estaba integrado en su totalidad por republicanos de izquierda, Acción Republicana, Partido Republicano Radical Socialista, Organización Republicana Gallega Autónoma, Esquerra Republicana de Cataluña y socialistas. El presidente de la República era Vicente Alcalá Zamora. Este gobierno se propuso llevar a cabo un profundo programa de reformas para transformar la sociedad y en él se incluía la reforma agraria, que intentaba redistribuir la propiedad de la tierra apoyándose en la expropiación del latifundio. Un reformismo laico, eclesiástico y educativo que condujo a un marcado anticlericalismo. Una reconversión del ejército que provocó una profunda depuración del mismo. Y la cuestión regional y el aspecto social. El fiasco por la reforma agraria fue una de las causas de la profunda agitación social de ese periodo, porque el anuncio de la reforma hizo creer a muchos jornaleros en una rápida entrega de tierra que finalmente no se produjo, por lo que de pronto se sintieron decepcionados y engañados. En Andalucía y Extremadura la agitación campesina fue más violenta, se produjeron incendios, hurtos, roturaciones ilegales y atentados contra la maquinaria y propiedades agrícolas. Estos incidentes fueron reprimidos con dureza. En este contexto resalta en enero del 33 los graves sucesos de Casaviejas en Cádiz. La cuestión religiosa se prohibió la enseñanza por parte de las órdenes religiosas y se disolvió la Compañía de Jesús y se nacionalizaron sus bienes. Se secularizaron los cementerios. Algunos alcaldes llegaron a prohibir las procesiones o los entierros católicos. Grabaron con un impuesto el toque de campanas o la soltería de los eclesiásticos. Se aprobó la ley del divorcio. Según la ley de congregaciones, los clérigos debían inscribirse en un registro especial del Ministerio de Justicia. Se reglamentaba el culto público. Se suprimía la dotación de culto y clero del Estado y nacionalizaba parte del patrimonio eclesiástico. En aquel entonces hay una encíclica del Papa que se llama Pío XI, que se llama Ecclesiasticis Nobis, que condenaba el espíritu anticristiano de aquella república. Cabe resaltar los incendios, profanaciones y asaltos de iglesias, conventos y monasterios por hordas incontroladas que la autoridad nunca reprimió y en ocasiones fomentó. La reforma militar de la ley Manuel Azaña pretendía democratizar y modernizar el ejército y acabar con la intervención militar de la vida política, así como reducir el número de oficiales. Se clausuró la Academia Militar de Zaragoza. Esto provocó un profundo malestar en gran parte de los militares. En el fondo, la reforma iba encaminada a una depuración de los militares disconformes con la República. En agosto de 1932, el general José Sanjurjo lideró un levantamiento fracasado contra la República. El proyecto de Estatuto para Cataluña rebasaba en competencias al Estado integral aprobado en la Constitución de la República. Declaraba una ciudadanía catalana, declaraba como lengua oficial exclusivamente el catalán. Abría la posibilidad de la incorporación a Cataluña de otros territorios y fijaba condiciones especiales para los jóvenes catalanes que debían cumplir el servicio militar. Tras meses de largos debates, el Estatuto fue aprobado. Se eliminaron todas las frases que implicaban soberanía y autodeterminación de Cataluña. Se rechazaba la ley electoral y que esta circunstancia suprimía las trabas que el Ejecutivo podía poner a la propaganda de la oposición. Se rechazaba la fórmula federal. Los idiomas castellano y catalán eran declarados cooficiales. Esto desagradó a los nacionalistas catalanes que, como sucede en la actualidad, tenían como objetivo final la independencia. Los proyectos de Estatuto de País Vasco y Galicia evidenciaban el grave problema del nacionalismo en aquella república que se extendió a otras regiones.
En aquel año 1933, la conflictividad laboral se disparó alarmantemente. Hubo 1.127 huelgas registradas frente a las 402 de 1930, cuadruplicándose el número de huelguistas, casi 1 millón, y superándose los 14 millones de jornadas perdidas. En agosto de 1933 cae el gobierno de Azaña y Alcaraz Zamora encarga de formar el gobierno Alejandro Lerroux. El 9 de octubre, Lerroux, ante la posibilidad de alcanzar una mayoría que garantice la gobernabilidad, renuncia, se divorció en las Cortes y se convocan nuevas elecciones. Brevemente, esta era la delicada situación en que se encontraba la España de aquel otoño del 33. Oscuros nubarrones se cendían sobre el futuro de nuestra patria. Todo esto no tiene nada que ver con la imagen idílica que nos muestran ahora de aquella Segunda República. Y esto fue solo el comienzo, del año 31 al año 33. En noviembre de ese año se iban a celebrar a cabo elecciones aprovechando la posibilidad de la campaña electoral. Y que esta circunstancia suprimía la traba que el Ejecutivo podía poner a la propaganda de la oposición. Animó al tripulante del movimiento español sindicalista MES a lanzarlo formalmente. Pensaron en un acto público que tuviera repercusión en la prensa. Antes se trató de celebrar en Burgos, cabeza de Castilla, el 7 de octubre, pero el gobernador civil prohibió el acto y entonces la idea fue trasladar el acto a Madrid, donde se pensó que la convocatoria sería mayor y podía atraer a un numeroso público. Para tal evento se eligió el Teatro de la Comedia, un local con un aforo de unas 1.500 personas y con un emplazamiento en el centro de la capital, a pocos metros de la Puerta del Sol y también cerca de las Cortes. Tirso Escudero era su propietario, conocido empresario que había sido admirador y amigo del general Primo de Rivera. Tuvo la gentileza de ceder gratuitamente a su hijo, José Antonio, el local con todo el personal a disposición de los organizadores del mitin, a pesar del riesgo que suponía la celebración del acto político de esas circunstancias. El mitin había sido convocado a las 11 de la mañana. Desde hora antes, en las proximidades de la calle del Príncipe se encontraba un fuerte dispositivo policial. El aforo del teatro estaba completo, más de 1.500 personas se repartían entre los asientos de platea, el anfiteatro, los palcos e incluso el escenario, donde se habían colocado 4 filas de sillas para los oyentes. Delante de ellas una sencilla mesa rectangular para los oradores y un micrófono con el que se iban a radiar sus discursos a toda España, para lo que se contaba con el destino permiso de la Dirección General de Seguridad. Entre los asistentes había bastantes mujeres, personas de un amplio aspecto ideológico social, con una media edad inferior a la habitual en este tipo de actos, estudiantes, militares primovilistas cojizos a la ley de Azaña, almiñanistas, alfonsinos, un grupo de militares fonsistas, entre ellos su líder, Ramiro Ledesma, que asistió en un palco del proscenio por expresa invitación de José Antonio y carlistas como el estudiante Casallero. En primer lugar, abriendo el acto, intervino Alfonso García Valdecasas. El siguiente orador fue Julio Ruiz de Alda y finalmente lo hizo José Antonio como el rey. José Antonio, a lo largo de su discurso, formuló algunas rotundas afirmaciones que permiten matizar y sintetizar el sentido básico de su doctrina. Estos puntos son: concepto de España como unidad de destino. La patria es una unidad total y irrevocable. La patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. Desaparición de los partidos políticos, sustituyéndose por los entes naturales, la familia, el municipio y la corporación. Menos palabrería liberal, condena del liberalismo y más respeto a la libertad profunda del hombre. Justificación en su origen y posterior condena del socialismo que proclama el dogma monstruoso de la lucha de clases. Potenciar y crear una comunidad donde no exista comunidad zánganos. Derecho de todo trabajador a una vida humana, justa y digna. El espíritu religioso, pieza clave de los mejores hechos de nuestra historia, tiene que ser respetado y amparado como se merece, sin que por eso el Estado se inmiscuya en funciones que no le son propias ni comparta funciones que le corresponden realizar por sí mismo. Posteriormente a ello, y queremos por último que si esto ha de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia, porque quien ha dicho al hablar de todo que la suprema jerarquía de los valores morales reside en la amabilidad. ¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos, antes de reaccionar como hombres, estamos obligadas a ser amables? Bien está si la dialéctica
como primer instrumento de comunicación, pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y las pistolas cuando se ofende a la justicia y a la patria. Terminó su intervención diciendo: nuestro sitio está fuera, aunque tal vez transitemos de paso por el otro. Nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, alma al brazo y en lo alto las estrellas. Que sigan los demás con sus festines, nosotros fuera, en vigilancia tensa, fervorosa y segura. Ya presentimos el amanecer en la alegría de nuestras entrañas. El acto fue transmitido íntegramente por radio y tuvo una escasa repercusión alrededor de aquel mundo. Se pretendió crear una atmósfera de silencio, de olvido, como algo carente de interés, y los pocos medios que lo reconocieron no reconocieron todo el mensaje del discurso, magnífico por el contenido que encerraba. La prensa republicana y la obrera apenas hicieron eco del mitin. No obstante, el diputado socialista Juan Simeón Micarte señaló una breve reseña que incluía la cita sobre la dialéctica de los puños y las pistolas que alarmó a los jóvenes socialistas que posteriormente tomaron en cuenta estas palabras. La prensa liberal conservadora no acogió con complacencia el acto. Esta prensa racista dedicó espacios que en general mostraban el escaso impacto del mitin. Algunos medios lo tacharon respectivamente de una hermosa velada literaria en Ateneo. La época afirmaba que el fascismo no era una cosa despreciable, pero sí perniciosa. La Nación, diario de Delgado Barreto, publicó íntegros sus discursos, acompañados por un encomiástico editorial destacando la relevancia del acto. Acción Española, la principal revista teórica de la derecha y marcadamente antiliberal, no benévolamente reprodujo el discurso de José Antonio con los titulares "Una bandera que se alza". En el número de diciembre, Víctor Pradera señalaba las coincidencias de la doctrina expuesta en el mitin del Teatro de la Comedia con el antiparlamentarismo carlista. El periódico liberal El Sol lo calificaba de un movimiento poético y lo rechazaban primeramente por querer ser fascismo y en segundo lugar por no ser de veras, por no ser un fascismo profundo y auténtico. Dicho acto vino a constituir el acto fundacional de Falange Española, según Jiménez de Sandoval. Fue Julio Ruiz de Alda quien encontró el nombre de Falange Española para la tropa de vanguardia de la Revolución Nacional. La denominación no se adoptó hasta una reunión celebrada el 2 de noviembre del 33, y ese día se reunieron sus promotores tomando el acuerdo de constitución. Los presidentes designaron la junta directiva, a cuyo frente se situaba el comité de mando, encabezado por Ruiz de Alda, que asumía la presidencia de FE, y también pertenecían García Valdecasas y Primo Rivera. Un día después, Ruiz de Alda presentaba los estatutos para su obligación en la Dirección General de Seguridad, conforme seguía la vigente ley de asociaciones. La Falange acababa de nacer. La Falange Española se puso en marcha. Este discurso fue proclamado en octubre del año 33. Era evidente la situación caótica en que se encontraba nuestra patria, caos que desembocó en una cruenta y larga guerra civil entre hermanos. Aquel régimen de la Segunda República, que muy lejos de lo que ahora nos quieren transmitir, jamás fue ni democrático, ni de libertades, ni de progreso, ni socialmente avanzado, ni practicó en ningún momento la justicia social. Fue un régimen despótico y partidista que desembocó en un frente popular autor de continuos desmanes, asesinatos, torturas y toda clase de abusos y tropelías, consentidos cuando no juzgados por la supuesta autoridad de los distintos gobiernos. Hoy en día, los herederos de aquellos frentes populistas se inventaron esa ley que han dado en llamar de la memoria histórica y que yo siempre denominaré como histérica, y que con el cobarde consentimiento de la derecha pretende invertir la historia, y que los que perdieron aquella triste guerra civil ahora pretenden ganar 80 años después. Como ejemplo de esta actitud revanchista y tergiversadora de la verdad histórica fue la que se perpetró en la fachada de este mismo local, Teatro Nacional. Hasta hace unos pocos años, en la fachada de este edificio existía una placa conmemorativa del acto fundacional de Falange, placa que en su día, 1971, el Ayuntamiento de Madrid decidió colocar. Dicha placa no representaba ningún símbolo franquista, únicamente contenía el número de las flechas y el escudo de la Villa de Madrid. Se trataba de un recordatorio de un hecho histórico, uno de los muchos que salpican las calles de Madrid de memoria de actos y de personajes relevantes
y desconocemos si la decisión de retirar la placa fue tomada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, titular del teatro, o bien por el Ayuntamiento de Madrid. En cualquier caso, las dos entidades en el momento de retirarse la placa estaban regidas por el Partido Popular, aquel partido del denominado como el hermano menor, que cuando contó con el Parlamento como heredero absoluta, fue incapaz de derogar esa ley nefasta de memoria histórica. ¿Cómo puede entenderse que se critique la actitud de los fundamentalistas islámicos, los talibanes que destrozan monumentos antiguos para borrar la historia, cuando en nuestra patria continuamente se está asistiendo a la destrucción de todos los vestigios de nuestra historia reciente? Y es más, a reinventar una falsa historia que se enseña de forma totalmente manipulada a las actuales generaciones. Pero hay otra cosa mucho peor y más lamentable que la desaparición de esa placa conmemorativa: la desintegración de nuestra patria, de España. Partiendo de aquella nefasta Constitución de 1978, los distintos gobiernos que han venido sucediendo, de izquierda y de derecha, lejos de solucionar los verdaderos problemas del pueblo español, han ido consintiendo y cediendo competencias a las distintas regiones españolas, de forma que transferirse competencias como la educación, la sanidad, la justicia, el orden público, etc., han convertido a España en un auténtico reino de taifas. Los partidos nacionalistas jamás debieron de ser consentidos por la ley y tendrían que haber sido prohibidos. Lo que está sucediendo ahora es el resultado de la cosecha de muchos años de dejadez y de falta de firmeza en los diferentes gobiernos. En estos momentos España puede seguir un camino que da desafío a la placa, que deje de existir. Finalmente, y como colofón de este estado caótico, este sistema, a través de lo que ellos denominan justicia y que una vez más queda en evidencia por su partidismo y que solo existe para perseguir a los patriotas, mientras que los destructores de la unidad nacional y sus cómplices se mofan de todos los españoles. Nuestro deber como herederos de aquellos falangistas que dieron su vida por una España mejor, desde nuestros fundadores a los que cayeron antes y durante la guerra civil, así como los caídos en el frente ruso con la división azul combatiendo el comunismo, es honrar a nuestros caídos y hacer que la memoria histórica falangista y nuestra doctrina se conozca, se perpetúe y no se manipule. Podrán quitar monumentos, placas, estatuas, cambiar los nombres de calles y plazas, pero nunca podrán borrar de nuestra mente la verdadera historia de abnegación y sacrificio de los falangistas que ofrecieron su vida para que hubiera una auténtica revolución nacional sindicalista en nuestra patria, y también tener en cuenta aquellos otros falangistas que dentro de un sistema que no era el nuestro lucharon en la paz por mejorar las condiciones sociales de los trabajadores y que nunca perdieron la ilusión de conseguir una España unida, grande y libre. Por la patria, el pan y la justicia, 85 años después, la bandera es izada. ¡Arriba España! ¡Arriba! Agradecer vuestra presencia y ahora nos disolveremos tranquilamente hacia donde queráis. O sea que no sacáis nada aglomerado, porque parece ser que hay alguien ahí que está tocando las narices. Aunque eso supongo que la autoridad debería estar al lado de... Sí. Bueno, vamos a terminar el acto con el himno de la falange. Cara sol con la camisa nueva que tuvo la cerrojo ayer, me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros, impasible el alemán y están presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas 5 rosas